Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantas personas se acercan a través de las redes sociales, de Facebook, de Twitter y de mi página web Historia con Sentido. Un día más encantados de acercaros una parte de la historia. Hoy, siempre en el recorrido con el gran arquitecto y escultor Vandelvira, el tema propuesto es de Granada a Toledo pasando por Málaga. Normalmente es casi esto una cosa que haría el AVE, pero no, lo vamos a hacer con las obras verdaderamente interesantes que tenemos en este gran triángulo que se abriría de Granada a Málaga y de Málaga a Toledo, pero lo he titulado con los enclaves más sonoros que indudablemente son Granada y Toledo. No porque en Málaga desmerezca, todo lo contrario, es uno de los rincones más bellos que conozco, no de los rincones, de los hitos grandes, con ese gracejo, esa vida, esa gente tan simpática, esa gastronomía tan sublime del mar y esa belleza arquitectónica en muchos sitios, en muchas partes de la ciudad que se han encargado los malagueños de mantener, de potenciar y de cuidar. Y como no, de toda esa gran parte que han sacado al mar, porque antiguamente todo lo que eran las zonas portuarias estaban siempre muy machacadas y muy deterioradas, pues ahora han sabido hacer una parte increíble. Y como no, el barrio del Palo, con toda la barriada del Palo, con toda esa serie de bares donde te pueden poner cantidades ingentes de cosas del mar que uno casi al final no puede terminar de comérselas. Pues bien, como estamos con este mundo del influjo renacentista en estos meses de febrero y marzo del 2021, cuando os estoy grabando, a un año de la pandemia, ya os haré algún día alguna reflexión, pero tampoco quiero ser un poco pegadizo, ¿no? Que ya tenemos bastante a los medios de comunicación insistiéndonos cada uno, hace un año, ¿dónde estaba usted hace un año pasaba esto, hace un año pasaba lo otro? Pero ha pasado algo interesante, que es una exposición que de alguna manera, nos une con la época renacentista, la época actual. Se trata de un pintor argentino, para mí era un pintor totalmente desconocido, se llama Gabriel Grun, y en una de los enclaves más de diseño, más grunge, que es casi como trasladar una parte de Berlín, de ese Berlín no voy a decir subcreativo, creo que me estoy yendo ya por los cerros de Úbeda, que es por donde andamos muchas veces, pero es esa especie de enclaves así tan mágicos, pero tan deteriorados, por otra parte, que es la Neomudéjar de Madrid. Y hayan hecho la exposición de Gabriel Grun, que es un pintor relativamente joven, tendrá creo que 40 y tantos, 50 y tantos años, no sé si llega, y la exposición se titula Arcanos, sátiros y alegorías. Gabriel Grun nos presenta un trabajo que recoge el testigo de lo que son los grandes del Renacimiento, del Barroco, de la escuela flamenca. Su pintura podríamos relacionarla con Rivera, con Durero, con Van Eyck, incluso con Da Vinci. Y su asombroso trabajo se reclama como un heredero de un arte clásico, aunque no por ello deja de aportar el lenguaje personal y un universo diferente, muy diferencial, que por momentos evoca casi tintes surrealistas, con unos componentes también sexuales y de una estética muy amorosa también, por otra parte, ¿no?
desde el punto de vista de la desnudez del cuerpo humano. Retratos y autorretratos pues posicionan a este Gabriel Grunds ante la paradoja de un espejo. Sus pinturas le sitúan tanto a él como a su compañera de vida, que muchas veces aparece reflejada, en la base de la transgresión que su gesto creativo desprende. La evocación a los temas clásicos, al ocultismo, al imaginario mitológico, acompañan a una manera de hablar con el óleo que reporta el gusto exquisito por los colores y su elaboración artesanal, porque para enfrentarnos a la obra de Gabriel Grunds tenemos que relacionarlos con una serie de términos fundamentales que atañen tanto a los materiales utilizados, aceites, pigmentos, minerales, como a la composición del color, la anatomía, el paisaje, la geometría, porque esta obra es un continuum, una continuación del arte de los clásicos que ha sobrevivido creo que hasta el día de hoy. Pese, según Grunds, al impresionismo y otras derivas artísticas del siglo XX que han relegado a la tradición pictórica de los grandes a un malentendido, como si fuera algo ya un arte antiguo, que es lo que este personaje nos ha intentado sacar adelante. Si atendemos a la reflexión planteada por el propio Gabriel Grunds, es cierto que el arte que ha perdurado durante siglos y que llena la gran parte de los museos ya no tiene nada que demostrar. Es un lenguaje que trasciende y que prevalece, que no es efímero. Pero voy a empezaros a hablar en siguientes capítulos de todo lo que es esto efímero, que se hacen cosas y se tiran a los 10, 20, 30, 40 años. Pero estamos con Grunds. Los otros lenguajes necesitarán otro recorrido al menos singular para equipararse y demostrar su valía al implacable paso de la cronología y del tiempo. La pintura de Gabriel Grunds gana en la cercanía. Su oficio deja al desnudo la magnitud de una obra trabajada, reposada en el tiempo y elaborada con una precisión quirúrgica. Sin entrar en los detalles de la temática, la obra que en sí respira una contención brillante que irradia más allá lo que el lienzo deja entrever. Y el retrato con lenguaje universal trasciende la alegoría de muchos de sus cuadros. El detalle preciso, invisible, obliga a un tiempo de estar delante observando de los cuadros como cuando podríamos estar observando pues un San Sebastián de los grandes maestros del Renacimiento o del manierismo. Y cada obra es un mensaje cifrado, una acertada adivinanza que exige la observación, paciencia y conocimiento en extraños términos para hablar de arte hoy en día. Aún así, la determinación del artista es clara, es hacer oficio, es volver a crear volver a ser un creador como lo fueron los grandes pintores que cogían una temática y la desarrollaban desde muchos aspectos. Su trabajo revisita muchos de los temas clásicos, pero también ocultistas. Grunds ahonda en lo que es la simbología, en el acertijo que se puede operar desde el mito y lo impregna de un lenguaje diferencial, que con apenas mirar un cuadro podríamos identificarlo sin dudar que ya después de ver esta exposición que es de él. Grandes obras. Voy a comentaros así un poco brevemente. Está en lo que es el Aneomodéjar, tiene una serie de salones y en uno está donde se producía la electricidad, que es una especie como de gran máquina eléctrica que todavía está allí, y en las salas de alrededor era donde se habían colocado los cuadros. Hay una parte que nos recuerdan pues a estos San Sebastianes asaetados, a martirios martirios, claro, de mártires, no puede ser de otra manera, a crucifusiones imposibles, boca abajo, a martirios, a flagelaciones.
Pero también esto se mezcla con mitologías, se mezcla con unas pequeñas cartelas donde suele venir reflejado la firma o el título del cuadro, pero también se lanza a inéditas creaciones. A mí me sorprendió mucho, no recuerdo, no voy a andar mirando todas las fotos que hice, pero voy a tardar mucho tiempo. Entonces me sorprendió mucho porque hay un cuadro que es el cuadro de la creación. Entonces ya sabéis, el cuadro de la creación copia la Capilla Sixtina, donde se ve el dedo de Dios que aproxima su dedo a Adán como primer hombre humano para darle la vida, esa escena que se están dos dedos aproximando, ¿no? Entonces, para reflejar un poco la irrealidad del mundo que vivimos y nuestras obsesiones y nuestros fantasmas, pues eso lo había recreado. Dios era Trump, todo pelirrojo, y el que tenía enfrente, el Adán, era Michael Jackson, era un negro que le juntaba el dedo desde su negrura, Michael Jackson, a Donald Trump, y se iba convirtiendo Dios en negro, ¿no? Y el negro se iba convirtiendo en pelirrojo, en esa especie como de reírse de los conceptualismos y de todo lo que es esas valoraciones absurdas que a veces hacemos de quién es más. Los dos eran dos irreales, por decirlo de alguna manera, dos personas que vivían en sus irrealidades, uno como ser humanos y otro como superpoderosos por haber gobernado una gran nación como es Estados Unidos, y el otro por haber hecho un gran imperio por todos los discos y por todo el dinero que murió, ¿no? Pero los dos también, de alguna manera, aunque eran creadores, eran creativos, al final eran iguales, y al final eran iguales también en todo lo que eran las cosas pues menos importantes, como eran sus valoraciones de sus razas y de su valor, del blanco auténtico o del negro que no quería ser negro, del blanco que no quería nada con los negros. Entonces este es el mundo que refleja Gabriel Grun. Me imagino que volverá otra vez por aquí, por nuestro país. Ya había estado en alguna exposición en lo que era el Reina Sofía, el Museo Reina Sofía, y me ha traído me ha emocionado mucho. Estoy visitando la exposición un sábado por la mañana. No quise contar demasiado a un amigo mío que a todo este tipo de creativos ya le da una importancia no desmedida, sino medida, porque hubiera sido capaz de no sé de qué, pero en la época en que no nos podemos mover, hubiera intentado ver esta exposición como hubiera sido posible o imposible. O sea que todavía no le he mandado las fotos, y cuando oiga este podcast ya las tendrá en recibidas, porque ya se habrá terminado la exposición. Pero no me he atrevido a enviárselas antes, porque sabía que iba a excitar su curiosidad y sus ganas de ver la gran exposición de Gabriel Grun, arcanos, sátiros y alegorías. Y estamos en esta época del Renacimiento tan bella, tan increíble, y de vez en cuando suelo poner algunas piezas musicales para que nos acompañen y nos hagan reflexionar de la belleza creativa que tuvo esta obra. Y os voy a poner una obra que se llama La canción del emperador, que es una obra que era la canción preferida que le interpretaban al órgano durante los últimos años de la vida del emperador Carlos V en el monasterio de Yuste. Es una obra de Tielman Susato, que está en Amberes entre 1500 y 1520, que fue un compositor, un instrumentista y un editor de música. Os dejo con la canción del emperador, la canción preferida de Carlos V.
Bueno, como veis, una bellísima obra que a él le acompañaba en lo que eran esos momentos ya finales de su vida, pues cuando en aquella mentalidad tenía que rendir su alma. Lo estoy haciendo en la conceptualización que tenía que rendir su alma al Padre, y había veces que todo esto le llenaría de melancolía, le llamaría de esperanza, y también me imagino que le llenaría de desesperación. Y nos vamos con Andrés de Vandelvira a Guadix, a Granada, a una parte de su catedral. La catedral está ubicada en lo que es el borde de la ciudad histórica, muy cerca del que fuera el Hospital Real de los Reyes Católicos y el Palacio de Villalegre, que es uno de los elementos patrimoniales más conocidos de lo que es la ciudad. En una primera fase constructiva se reaprovechó la construcción de la mezquita mayor que se levantaba en este mismo lugar anteriormente. El nuevo templo se erigió bajo la advocación de la encarnación de la Virgen en el año 1492. Ya veis que son épocas tardías, pero esto es prácticamente hasta 5 años antes. Esto había sido parte de lo... Bueno, 5 no, pero casi una década antes había sido un enclave del reino nazarí de Granada. Entonces, la totalidad del proceso constructivo abarca desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, y en su fábrica son visibles varios estilos como son el gótico, el renacimiento, el manierismo, el barroco y el neoclásico, y lo que más vamos a ver desde fuera es el barroco. Entre los años 1510 y 1520, el antiguo edificio musulmán ya reaprovechado se le añadieron unos cuerpos de carácter gótico. Estos son el coro y 2 colaterales junto con las bóvedas, hoy prácticamente ocultas bajo los elementos del barroco, para poco después ampliarse el edificio en lo que era su testero. Se encargan de las obras ya con posterioridad a Diego de Siloé, que hace unos planos en el año 1549 en los que se nota ya la influencia de las catedrales de Málaga y de Granada. La obra de Siloé se concreta en el ábside, en parte del crucero, en la capilla de Don Tadeo y en parte de la sacristía. Y fue esta la época de la supervisión por parte de la obra por Andrés de Vandelvira. Más tarde, con la rebelión de los moriscos en el año 1568 y su posterior expulsión, se paralizan las obras hasta finales del siglo XVI. Y en esta época aparece como arquitecto ya Juan de la Vega con un proyecto de la capilla mayor que no puede llevarse a cabo por falta de fondos. Y poco después se termina el segundo cuerpo de la torre y la bóveda de la sacristía, y hasta estas fechas, en el año 1632, se siguen formando parte del edificio algunas estructuras de la antigua mezquita. Otra de las obras, aquí vemos que Vandelvira no es que haga la obra, sino que la supervisa, y rectificaciones que tiene que podemos valorar dentro de lo que son los escritos son las que se hacen de acuerdo a los criterios que él aporta. Nos vamos dentro de Granada a Huéscar, a la colegiata de la Santa María la Mayor de Huéscar, en Granada también, como os digo. Constituye el monumento más emblemático de la ciudad, en la que se mezclan también estilos gótico, barroco, plateresco y templo omnipotente debido a las dimensiones catedralicias de estilo gótico renacentista de principios del siglo XVI, y que fue concebida, pues como os digo, como una auténtica catedral. Sufrió importantes reformas en los 2 siglos posteriores y destacan sus columnas corintias, así como la sillería del coro, que guardan semejanza con la Catedral de Toledo, a cuya diócesis perteneció. Y luego también hay un órgano que sufrió muchos desperfectos durante la última guerra, y se produce en ella una interesantísima simbiosis de elementos de procedencia toledana y de su maestro mayor, Alonso de Covarrubias, sobre todo en la decoración exterior de su cabecera,
y andaluza, con un interior corintio de 3 naves de la misma altura, y es evidente y magistral esta convivencia de influencias, como os digo, de las distintas escuelas arquitectónicas del Renacimiento. Este templo, en su secuencia constructiva, conserva una serie de factores y elementos de primera categoría. Sus primeras intervenciones a principios del siglo XVI se adecuan a la actuación del maestro toledano Enrique Egas y el artífice Jacobo Florentín, a los que se les atribuye la pared gótica y fundamentalmente la preciosa portada de la sacristía vieja. El interior de la iglesia alberga intervenciones y objetos de una calidad contrastada, como puede ser la bóveda gótica, oculta por una cabecera del estilo de Siloé de forma en concha, la portada isabelina de la sacristía vieja y la bóveda plateresca del interior de esta, o el coro barroco de afiliación a la escultura murciano de la zona de Murcia y de Lorca ya del siglo XVII. Esto sin hacer referencia a las obras que se destruyeron en la Guerra Civil, entre las que había el retablo mayor de Díaz Rivero y un altar de la Dolorosa que era de Salcillo. La bóveda gótica oculta al transformarse el ábside según el modelo de concha de Siloé, como os he dicho, y dentro de lo que era la fase constructiva destacan varias fases: la gótica, que iría de 1501 a 1516, la plateresca de 1530 a 1536, que afectaría a la cabecera, a la sacristía vieja, a la sacristía nueva y capilla del Sagrario, a la hornacina de la Concordia, y toda esta etapa plateresca fue ejecutada por Andrés de Vandelvira bajo la dirección de Covarrubias y Siloé, y se llevó también a cabo también la impresionante bóveda de la sacristía vieja. La tercera parte de renacentista, de 1540 a 1557, se reestructura la obra ante la imposibilidad económica de llevar a cabo el proyecto primitivo. Afecta al cuerpo de la iglesia, al ábside gótico en forma de ábside de concha, y se continúa con una iglesia de salón de 3 naves. Se añade una cuarta capilla, la capilla del Patronato, antiguo sagrario, y abandonan los trabajos sobre la imponente torre planteada, que fue ejecutada también por Vandelvira. La etapa herreriana de 575 a 1580 ya está ejecutada por el escurialiense Herrera, y la época barroca de 1625 a 1765, que afectó al campanario, al retablo mayor y a la capilla de San Antón, a las cubiertas, al coro y al altar de la desaparecida Dolorosa de Salcillo. De aquí nos vamos a Málaga, a la Catedral de Málaga. Pues tras la toma de Granada, los reyes católicos quisieron significar su importancia con una serie de construcciones, entre las que destacaban su propia tumba, y su nieto el emperador Carlos V apuntaló este proceso de cristianización de su arquitectura, levantando edificios que, de la mano del nuevo arte renaciente, proclamaban el tiempo del imperio y convirtieron a Granada en la ciudad áulica en la que se descollaba el buen hacer de su maestro, que era Diego de Siloé. La obra fundamental del Renacimiento en Granada y probablemente en España es el Palacio de Carlos V, proyectado en 1526 por Pedro Machuca y enclavado en lo que es el corazón de la Alhambra como símbolo del nuevo poder. Y las intervenciones en el ámbito palaciego de los reyes nazaritas se completaron con el pilar de Carlos V, la obra de Nicolo de la Corte, y con la Puerta de las Granadas. Otras obras relevantes de arquitectura civil en las que se puede ver la transición del gótico a la nueva arquitectura del romano son el Hospital Real, que está en Granada, proyectado en el año 1511 por Enrique de Egas, y la fachada del
del Colegio de las Niñas Nobles, que está al lado de la catedral, está en uno de los laterales, realizada por Juan de Marquina, autor de la fachada de la Curia, la antigua universidad fundada por Carlos V, la Chancillería, que presenta ya una fachada manierista de finales del siglo XVI, que debemos a Francisco del Castillo, y entre la arquitectura destacan la Casa de los Tiros y el Palacio del Marqués de Caicedo, que es manierista. La arquitectura religiosa también, su obra fundamental es la catedral, sobre los diseños góticos de Egas y de Gil de Hontañón, y Siloé planteó desde 1528 un nuevo concepto de templo renacentista. Su obra puede apreciarse sobre todo en las capillas Real y Mayor y en algunas portadas. Obras importantes también son la iglesia de esta época del convento de los Jerónimos, sepulcro del Gran Capitán, cuya cabecera proyectó Siloé en 1528, y la transición artística puede verse además en la iglesia de Santo Domingo, en el convento de Santa Cruz la Real, con una magnífica fachada plateresca, y en las portadas de algunas iglesias mudéjares, la de San Cecilio, de San Gil, la de San Miguel, la de San Ildefonso, la de Santa Ana, debidas casi todas a Siloé y a Juan de Maeda. Y se contó asimismo en muchas intervenciones, de las cuales no nos queda vestigios, pero en muchas de los que os he hablado, hay muchas que tuvieron un trazado de Andrés de Valdelvira o una rectificación sobre la marcha constructiva de Andrés de Valdelvira. Y si Granada es el máximo exponente de la arquitectura imperial, la iglesia de algunos de sus pueblos responden así también al afán constructivo que desarrolló su obispado ante lo que era la avalancha de nuevas conversiones. En las iglesias parroquiales de Iznayot, me estoy acordando ahora, Montefrío, que son obras renacentistas trazadas por Siloé. También intervino el maestro en Illora, en San Gabriel de Loja. Y la ruta se adentra en las tierras de Málaga, donde se pueden visitar dos edificios de interés, que en Antequera, la Colegiata de Santa María la Mayor, la primera obra renacentista del Reino de Granada, y la Catedral de Málaga, que es digno colofón a esta ruta, que en 1528 Egas y Pedro López aprobaron sus trazas góticas, y en 1541 Siloé modificó el proyecto erigiendo la cabecera. El templo continuó reformándose y conformándose con la presencia de otros importantes arquitectos del Renacimiento andaluz, que eran los que rectificaban y los que rehacían gran parte de las obras, que fueron Diego de Vergara y nuestro Andrés de Valdelvira. Y en Toledo nos vamos desde Málaga a Toledo, al Hospital de Tavera, al Hospital de San Juan Bautista o Hospital de las Afueras. Era también conocido como el Hospital de San Juan Bautista, todos estos nombres, construido entre 1541 y 1603 por orden del cardenal Tavera. Y este hospital está dedicado a Juan Bautista y sirvió de panteón del mecenas del cardenal Tavera. Empezó a construirse bajo la supervisión de Alonso de Covarrubias, siendo sucedido por otros arquitectos, y todas estas obras supervisadas por Andrés de Valdelvira, y termina la obra Bartolomé de Bustamante. La lejanía con el casco viejo de la ciudad hizo que se le apodara el Hospital de Afuera, puesto que dentro de las murallas ya existía el Hospital de la Santa Cruz. Actualmente el edificio sigue siendo propiedad de la Casa de Medinaceli, y en su interior se encuentra el Museo Fundación Lerma, que alberga parte de las colecciones artísticas de dicho linaje, así como el archivo histórico de la nobleza. Cualquier sitio de los que os he citado es no merecedor de una visita, sino de muchas ellas. Con Andrés de Valdelvira, hoy hemos ido de Granada a Toledo, pasando por Antequera, pasándote por Málaga. Yo soy Juan Carlos González, y esto es Historia con Sentido. Perdonad el trabalenguas, pero la historia a veces nos hace transmutarnos.
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido.